adaptan a la realidad nacional. Bueno, y lo felicito sobre todo al profesor Montañez, porque diría yo, en cierto modo, comulgamos en la interpretación de la problemática. Él nos hablaba de que hay objetivos fundamentales como el trabajo, la educación y la salud. Y a lo largo de mi charla, ustedes van a ver que precisamente hay esa motivación. Yo pienso que, tal como ya lo indicaba José Carlos Mariátegui, hay problemas profundos que no se van a resolver con ciertos vendajes. Es necesario ir a la raíz del problema, ¿no? Hoy día, este tema de la educación en la era de los conocimientos es uno de los capítulos que tengo en el libro que ustedes lo ven ahí, que se llama La teoría del cambio, otro mundo es posible. En el capítulo 20 justamente dedico este tema a la educación, porque es necesario transformar nuestra sociedad. Es hora de que pasemos la época del coloniaje y de la república, en donde seguimos siendo siervos. Seguimos siendo siervos, a pesar de que, como ya he hecho la diferencia entre instrucción y educación, solamente somos instruidos en alguna medida y con algún grado de doctor, pero en la práctica seguimos siendo manejados por lo que normalmente llaman los poderes fácticos. De ahí que nuestra educación se aísla del trabajo. Y ahí comparto plenamente la idea de él difundida, la idea de Mariátegui difundida por él y practicada por sus seguidores, la educación por el trabajo, la educación del trabajo, la educación, estudio y trabajo. Eso debe estar plenamente compenetrado. No pueden ser dos cosas separadas como nosotros lo venimos haciendo a lo largo de la República. Es imposible llevar a cabo una educación sana y con un carácter productivo. Solamente es, al final, para sacar un cartón. Y eso se ve con mayor razón en el sector de educación. Para poder pasar de un nivel a otro en términos monetarios, es necesario acumular y acumular y acumular cartones. No se trata de... La educación no es un asunto de cartón. La educación está plenamente ligada al desarrollo socioeconómico de una sociedad, de un país, de su economía. Entonces ahí andamos lejos. Por eso yo realmente saludo al profesor Montañez por ese coraje que ha tenido de decir las cosas claramente, ¿no? Bueno, yo parto de una idea bien simple que ustedes lo deben conocer, ha sido un libro bien difundido, el de Andrés Oppenheimer, en donde nos habla que el siglo XXI es el siglo de los conocimientos. Y en verdad, él se apoya en esta frase. Él dice, a diferencia de lo que ocurría hace 2 siglos, cuando las materias primas eran una fuente clave de riqueza, hoy día la riqueza de las naciones yace en la producción de ideas. Tomen nota, es la producción de ideas. Y estamos ingresando a ese siglo XX, que es la producción de ideas y que yo le llamo la economía del conocimiento. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque en el gráfico que les presento, yo lo abordo este problema a partir de una nueva teoría, que justamente yo le llamo la teoría del cambio, como para enfocar los 2 grandes problemas que a mi manera presenta, y que en cierto modo ya lo dijo el profesor Montañez, son la pobreza y el desempleo. Mientras no erradiquemos la pobreza y el desempleo, todo el resto cae por su suelo, simplemente no se avanza y al final llega a ser un documento de derecho. Nosotros tenemos derecho a la educación y no sucede. Nosotros tenemos derecho al trabajo y como ya lo dijo él, más del 80% está sin trabajo. Tenemos de derecho a la salud y ustedes están viendo la cantidad de muertos que ha existido con esta amenaza del COVID. Entonces, los derechos es una cosa, la realidad es otra. Y seguimos peleando por derechos. Queremos una nueva constitución. Es un derecho. Eso no sirve para nada. Mientras no hayamos cambiado el fondo del problema, mientras no hayamos cambiado el modelo que sustenta, y que lo dijo el profesor Montañez también, es el modelo que hay que tratar de cambiar. Solamente que
Había que precisar en qué consiste ese modelo. Y yo lo preciso con claridad. En el primer libro que edité el año 92 en París, ¿ah? ¿Hacia dónde va la economía mundo? La teoría de los procesos de trabajo. Con esa teoría de los procesos de trabajo me ayudó con mayor claridad a ver la problemática en el fondo, en la raíz de nuestra sociedad y de nuestra economía. Y como lo ven ustedes en esta parte, a ver si lo agrando para que se pueda ver mejor. Bueno, tampoco, bueno. Acá en esta parte tenemos una elipse, no sé si se lo ven, en un azul claro. Todo acto económico tiene dos elementos: el proceso de trabajo y la parte que no está, que son elementos. El proceso de trabajo es la manera de trabajar, simplemente es cómo se crean las riquezas. Y ahí lo vemos, desde el origen de la humanidad ha habido 4 procesos de trabajo. El origen de la humanidad, que yo le llamo proceso de trabajo, es a mano desnuda. Y esto hace 300.000 años atrás, la mano desnuda. Y con el correr del tiempo, en su centro de alimentación, esa manera de trabajar progresa con la creación de útiles herramientas. Yo le llamo un proceso de trabajo con herramientas. Ese proceso de trabajo de herramientas es muy superior cuando uno lo realiza a mano desnuda. Ya es un buen avance, pero se sigue todavía incrustado en el centro de alimentación, al costado de los ríos, de los lagos y del bosque. Es el centro de alimentación donde se realiza el proceso de trabajo con herramientas. Pero el gran paso de la humanidad ha sido cuando se crea la tierra cultivable. Nosotros podemos hacer la ganadería, podemos hacer la agricultura, que es el proceso natural de producción. Ahí el hombre recrea lo que la naturaleza produce. El hombre produce lo que la naturaleza nos da. Eso es la agricultura del estado primario, pero es un gran avance. La tierra cultivable, el elemento fundamental de ese proceso de trabajo es la tierra cultivable. Y con eso se da un gran logro, ¿no? Y en el camino de esa agricultura es cuando sale la industria, que la industrialización es el proceso artificial de producción. Es la industrialización otro gran logro de la humanidad. Para luego, hoy día, estamos ingresando a otra manera de trabajar que yo le llamo proceso de trabajo de concepción. En este proceso de trabajo de concepción, lo que se hacen ya son ideas, porque ya no es una producción material. Todos los anteriores procesos de trabajo eran procesos de trabajo para productos materiales. Todos los bienes que salían de esa actividad económica eran bienes materiales. A partir de esta nueva forma de trabajar, es la economía de los conocimientos. La producción son ideas, son aplicaciones, como el que estamos utilizando ahora. Estamos utilizando el Zoom. El Zoom es un bien económico que lo pueden utilizar millones de personas al mismo tiempo y en diferentes lugares y no les pasa nada, absolutamente nada. Pero todos los productos anteriores realizados a través de los diferentes procesos, y el más performante, el de la industria, todo eso es como, por ejemplo, producir una papa. Cuando uno lo come a la papa hay que volver a producir. Cuando uno gasta una silla hay que volver a producir una silla. Todos esos bienes son bienes perecibles, los bienes materiales. Pero hoy día estamos ingresando a una economía totalmente diferente. Es una economía, la economía de conocimientos. Cada uno de ellos es un bien único. En todos los anteriores y sobre todo en la industria, eran bienes en series. Hago una silla, hago 1.000.000 de sillas. Hago una casa, hago 1.000.000 de casas. Hoy día no. Hoy día hago un Zoom, como el que estamos utilizando, y ese es el Zoom, el único. No hay más que otro. No se le puede mejorar porque está definido. El Facebook, el Windows, son aplicaciones, son cosas inmateriales. Esa es la nueva economía. Esa es la que crea más riquezas. Y esa es la que decía Oppenheimer: estamos creando una sociedad de ideas. Pero con mayor precisión, es una economía de generación que genera descubrimientos, innovaciones, creaciones, invenciones. Cada nuevo bien es único, es una nueva investigación, es una nueva invención, una nueva creación,
Y eso es la nueva economía al que tenemos que lanzarnos. Desgraciadamente, una vez más, ni siquiera hemos ingresado a un proceso real de industrialización de hace 5 siglos. Estamos nosotros lejos, nuestros políticos, nuestros educadores, en ningún momento nos hablan de la economía de los conocimientos. Hace un momento hemos escuchado al profesor, al ingeniero, cuando nos hizo la introducción con el cableado y la puesta en obra de un sistema de mejor educación. Pero fíjense ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Solamente copiar lo que otros hicieron. ¿Cuál es nuestra parte creativa, innovadora, de descubrimiento? Cero. Cero. Lo que estamos haciendo es copiar. Y entonces nosotros no hacemos nada como gente creativa. Nuestra escuela, ¿qué nos enseña? ¿Nos está enseñando a crear, a descubrir, a innovar? Nada. Y ese es el nuevo sistema al que tenemos que lanzarnos. Y ustedes verán que en el corrido de estos procesos de trabajo, que son formas de producir bienes económicos, en el inicio no era muy necesario saber leer y escribir. Con las herramientas un poco quizás nos daba la noción de querer sumar y restar, ¿no? Pero cuando ingresamos ya al proceso natural de producción, la agricultura primaria, es cuando ya se realizan avances en el sistema de conocimientos y a la prueba está en el Tahuantinsuyo. La prueba está ya incluso en los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, cuando comienzan a mejor dominar la naturaleza, a saber cuándo se siembra la luna, el sol, los solsticios, todo eso ya lo comienzan a dominar. Era necesario generar nuevas ideas, conocer la naturaleza en la que estaban para mejor utilizarlo. Pero cuando se pasa al proceso artificial de producción, que es la industria, ahí el obrero ya no es campesino, es obrero, pegado a la máquina, y él tiene que saber leer y escribir. Ya necesariamente, porque si no se le rompe la pierna, se le rompe el brazo, los dedos se le va, porque la máquina se lo come. Él ya tiene que saber necesariamente, sin ni siquiera pasar por la escuela, si quiere ser obrero, tiene que saber leer y escribir, sumar y restar. Y hoy día estamos entrando a otro proceso de trabajo, el proceso de trabajo de concepción de la economía y de conocimientos, que leer, escribir, sumar es insuficiente. Ahora tenemos que saber descubrir, tenemos que saber crear, tenemos que saber innovar, porque cada nuevo bien es una aplicación diferente al otro. Cada aplicación que veo es el consumo de energía, conocimientos. Y ustedes lo verán en el cuadro siguiente, que este proceso de trabajo, de la era de los conocimientos, que yo le llamo el proceso de trabajo de concepción, tiene una serie de elementos, como cada uno de los procesos lo tuvo. Este tiene una estructura bien particular, tiene 5 elementos. El primero, el trabajador. El trabajador ya no es campesino, el trabajador ya no es obrero, el nuevo trabajador del futuro, el que ya está generalizándose en los países del norte, por eso que le digo, estamos totalmente atrasados. En los países del norte ya está el trabajador conceptor, es un doctor, es un PhD. En adelante, como ayer fue, todos serán obreros, en adelante todos serán científicos. Tenemos que llegar a ese nivel, porque allí está ya el futuro que está delante nuestro, y que en los países del norte ya lo están. Este Zoom, ¿qué cosa es? El Google, ¿qué cosa es? Son aplicaciones en donde solamente son ideas, cosa que uno no lo puede coger, para lo cual es necesario, lógicamente, que la industria siga caminando, porque necesitamos un soporte que le dicen al hardware. Este soporte para poder tener mi laptop y a través del cual sale la aplicación. Pero ¿cuál es lo más importante ahora? ¿El soporte? ¿La industria? No. Lo más importante ya no es el soporte y la industria, es la aplicación, es el nuevo bien de la nueva economía, la era de los conocimientos. Entonces verán, el trabajador, los trabajadores del futuro, necesariamente serán PhD, todos, sin excepción. Así como los obreros en la época de la industria, todos eran obreros. En la nueva forma de trabajar, todos serán trabajadores conceptores. El segundo elemento, que es el más importante, el elemento fundamental de esa manera de trabajar,
son los conocimientos y competencias del trabajador. Es sobre esos conocimientos y competencias del trabajador que se aplica sobre el tercer elemento, que son los conocimientos y los conocimientos de la humanidad, se generan nuevos conocimientos. Es decir, los conocimientos del trabajador aplicados sobre los conocimientos de la humanidad, salen nuevos conocimientos. Esa es la nueva dinámica de ese nuevo proceso de trabajo. Esa es la nueva dinámica que deben estar en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Desgraciadamente, nuestras universidades solamente se dedican a sacar cartones. Y en los puestos de trabajo, lo primero que piden es un cartón. ¿Y todo eso por qué? Porque no hay trabajo, simplemente. Simplemente porque no hay trabajo. Porque más que ya lo dijo el profesor Montañez, más del 80% está sin trabajo, y es así. Y también lo dijo, los niní, los que ni estudian ni trabajan. Los que no estudian ni trabajan, están las estadísticas. Más del 25% de la población juvenil ni estudia ni trabaja. Esta sociedad la tenemos que cambiar. No es cuestión de elegir un nuevo presidente. No es cuestión de elegir una nueva constitución. No es cuestión de elegir congresistas. Es el sistema que tenemos que cambiar. Y ese sistema que tiene sus elementos clarísimos, que ya en un inicio le mostré, los dos, y en donde uno de ellos es el fundamental, que yo le llamo la repartición individualista, lo que genéricamente decimos capitalismo. Es muy genérica esa palabra, no sirve para nada. Si queremos resolver el problema, no sirve para nada. Tenemos que precisar, y en la precisión de ese nuevo modelo, el eje está la repartición individualista. Debemos cambiarla por una repartición igualitaria, y esa existió en la humanidad. Nuestros pueblos originarios del Tahuantinsuyo tenían que, y lo vamos a ver un poco más adelante, y esos son los elementos que tienen que constar para que esto funcione, porque nuevamente será esta economía elitista, para los que tienen plata, para los que saben hacer y manejar el dinero que ya tienen. O si quisiéramos con toda crudeza, el dinero que se lo robó pues, cuando vino la invasión los españoles. Y a los pobres campesinos les quitaron todo. Hoy día está en la punta del cerro, no tiene ni agua, ni desagüe, ni nada. Y nosotros decimos, vivimos en una sociedad cuando nos olvidamos de ellos. O nuestros hermanos que están en la selva, al interior de la selva, le decimos así con toda generosidad, los invisibles. Qué miserables somos. Son nuestros hermanos y los tratamos así de invisibles. ¿Qué hacemos por sacarlo de ahí? Nada. Porque somos individualistas, vivimos una sociedad de ese tipo. Entonces tenemos que, y ahí aprecio el aporte del profesor Montañez, que con mucha claridad lo dice el fondo, ahí es el trabajo, y en el fondo del trabajo decía, tenemos que cambiar ese modelo económico que nos jode a cada rato. Tenemos que ser conscientes de eso. No solamente hacer la educación por la educación. La educación no saliera adelante. Si nuestros muchachos, ¿cómo quieren que ese muchacho se eduque? ¿Ah? Si no tienen 5 centavos en el bolsillo. Le pueden ustedes llevar la computadora, los cables, todo lo que sea, pero su padre lo jala al trabajo porque su padre, el día el agricultor, el día de labrar la tierra, tiene que estar con él porque es para eso que ha hecho hijos. Si nosotros no le damos los medios económicos, si la sociedad no le da los medios económicos, todo el desarrollo bonito en los libros y en los textos y en las leyes para mejorar los conocimientos no sirven para nada. Igualmente, lo que tanto hablamos de igualdad de género, ¿no? ¿Cómo podemos comparar a una de nuestras hermanas que están en la punta del cerro con 0 soles en el bolsillo con una hermana que está en Chorrillo con $10,000 y $1,000 en el bolsillo? ¿Cómo lo podemos comparar? ¿Cómo podemos decir que hay igualdad de género si haya salido la ley de la igualdad de género? No sirve para nada. Entonces, el nuevo proceso al que estamos ingresando tiene estos elementos fundamentales que hay que conocerlos, entenderlos y ser consciente de eso y pelar por esa nueva forma de trabajar que tenemos que instalarla. Y eso se instala en todos los sectores de la actividad económica. No es solamente en el cableado, no solamente en los TIC, no, es en todos los sectores de la actividad. Los TIC son herramientas con las cuales uno se sirve para cambiar totalmente las formas de trabajar en todos los sectores de la actividad económica. Entonces, ahí verán ustedes que el soporte, el único elemento material de esta forma de trabajar, es el elemento quinto, es el soporte material, el hardware. Eso es todo. Y ahora el hardware ya no tiene tanto valor como tenía una máquina antes. Una máquina antes
en la época de la industrialización, en la cual estamos también todavía completamente atrasados. Entonces, ahí utilizaban la máquina como el elemento fundamental, entonces la máquina tenía todo su valor. Hoy día es un hardware, es un apoyo para que ese producto inmaterial se pueda visibilizar. Bueno, esto nos lleva a que veamos nuestra realidad. ¿En dónde están las limitantes para que esa nueva manera de trabajar, que es realmente increíble, al que podemos, con el que ya no solamente nos da el confort material de la salud, de la psicosis, de la mente, del alma, nos está llevando porque sus herramientas ya no son materiales, ya no son clavos, martillos, yunques, no, son conocimientos. Entonces, esa sociedad que nos permite ingresar más allá del bienestar material, a un bienestar de la salud, de la mente y todos los actos, tenemos que ingresar con esa nueva forma de trabajar. Desgraciadamente todavía vivimos en el elipse que les digo acá, es lo que genéricamente llamamos el capitalismo. El capitalismo, con este nuevo modelo que yo tengo de interpretación, que usted lo puede ver en el libro que he presentado inicialmente, este modelo que llamamos capitalismo tiene dos elementos. El proceso artificial de producción, que es la industria, que se crea a través de las máquinas, todos los bienes, por millones, y una forma de repartición de la riqueza creada. Porque una cosa es la producción, que es el resultado de un proceso de trabajo, y lo otro es cómo se reparte la riqueza creada. Esa es la parte que estaba escondida, que lo vemos todos los días, pero que no lo apreciamos, que es la repartición del resultado. Lo hemos confundido en uno solo, y en realidad se presentan los dos solos. Ese ha sido el gran problema, porque no lo hemos llegado a entender. Porque cuando uno va a comprar un kilo de papa, uno ve la papa y punto, uno cree que la papa, que es el producto material del proceso de trabajo, eso es todo. Detrás de la papa, escondida en la papa, está el precio, está el beneficio, está la ganancia. No lo vemos. Está la repartición individualista. Esa parte que se la lleva el capitalista y que no te das cuenta. Entonces, este es el modelo capitalista con más precisión. Y si no, y esa es la limitación actual, incluso para la educación. Porque en la repartición individualista, acabamos de hablar, hay muchos que no tienen nada y poquísimos tienen todo. Entonces esos muchos que no tienen nada están nuestros hermanos de la selva, nuestros hermanos en los Andes, en los conos de Lima. Y esos son millones de gente que no tienen nada. Esa es la limitante de este modelo. Con esa realidad, ¿cómo queremos transformar la educación? Con esa realidad económica de la gente, ¿cómo lo vamos a transformar? Y si todavía persistimos en que ese modelo continúe, no hay solución ni a la educación, ni al problema de género, no hay solución a esa cosa, porque en el fondo es la economía que se va a imponer. Y en el fondo, quienes manejan el acto económico se seguirán imponiendo. Comprarán a los medios de comunicación, comprarán a todos los políticos, comprarán al presidente de la República, comprarán a todos porque tienen todos los medios económicos necesarios para hacer lo que ellos quieren, para mantenerse en el poder y seguir acumulando. Entonces, el próximo sistema que estamos pensando, diseñando del nuevo modelo educativo, tenemos que tener en cuenta esa realidad. Si no, no hemos avanzado nada. Entonces, ante eso, yo digo que esas limitaciones en el inicio de la era de los conocimientos nos da estas verdades tristes, amargas, como la que la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nos dice. El Perú es uno de los países donde la situación socioeconómica del alumno tiene, que no se nota acá, 7 veces más impacto en su rendimiento escolar. O sea, el hecho de ser desfavorecido económicamente ya es un gran handicap, 7 veces más con relación al que no hizo, lo dice la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo, un organismo que no digamos izquierdista, está muy lejos de eso. Y un escolar de 15 años con escasos recursos tiene 7 veces más probabilidades de mostrar un bajo rendimiento escolar que el de sus compañeros en mejores circunstancias.
Y los resultados educativos no solo están condicionados a la renta per cápita, sino a que si el niño tiene un solo papá, eh, solamente le queda uno por mil razones, o tiene una escuela rural, vive y estudia en una escuela rural. Eso lo dice la OCDE. ¿No? Entonces ahí vemos la limitante de la repartición individualista, en donde unos tienen, muy pocos tienen la mayor cantidad de riqueza y la mayoría no tiene nada. Ya ustedes es célebre la noción de Oxfam Internacional. 8 países en el mundo, 8 personas tienen una riqueza acumulada a la mitad de la riqueza acumulada de la mitad de la población mundial. 8 personas pesan económicamente como 3.700 millones de personas. ¿Cómo podemos aceptar eso? Y eso sucede en el Perú igual. Y a todos los niveles. Lo hemos visto. Se ve porque es la dinámica de la repartición individualista. En todos los niveles. A nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Encontramos esa misma fisonomía. El mismo perfil. En donde son pocos los que tienen acumulado todo y son todos, casi todos, que no tienen nada. En esas condiciones, querer establecer un bonito modelo de sistema educativo no va a avanzar demasiado. Haremos bonitos proyectos como el que lo han desarrollado los alumnos de José Carlos Mariátegui, es formidable, como una enseñanza, pero no debe quedar suelto, ni intentemos aplicarlo suelto, porque si no, no avanzamos nada. Avancemos a la raíz del problema. Y para cerrar con broche de oro, la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, hace un estudio sobre todos los colegios en el Perú y el resultado miserable que nos da. Hace un estudio de todos los colegios y coloque en orden de llegada a los excelentes. Y dentro de todos ellos, verán ustedes, toditos son privados. Los mejores colegios del país son privados, a excepción de uno, el primero, el presidente de la República. ¿Ah? Ese es el único que es un colegio público, pero toditos son privados. Y las razones ya lo estamos entendiendo hace un momento, de por qué hay esa diferencia. ¿Por qué los colegios privados se imponen? Ejemplos simples. El colegio Roosevelt, ubicado en La Molina, para ingresar es $8.500 y cada mes cuesta más de $1.000. En el Markham, igualito. Una mensualidad de $930 y para ingresar se necesitan $9.000. ¿Qué hijo de campesino puede entrar a ese colegio para educarse bien? Es imposible. Pero ahí está también la parte de la explicación del problema. Cuando a uno de los presidentes se le dio la buena ocurrencia de hacer este ensayo que nos mostró claramente el fondo del problema. En el colegio mayor secundario presidente del Perú se gastan $6.000 $6.000 en mantenimiento y $6.000 para la parte académica. En cada alumno se gastan $12.000. Por eso es que este colegio está ubicado en el primer lugar de rendimiento. Porque se le da al mejor profesor, la mejor enseñanza, y a los profesores se le paga lo que se le debe pagar a un profesor de ese nivel. Porque se le ha puesto la infraestructura adecuada, los implementos necesarios para que ese alumno se desarrolle, porque desde ya es buen alumno. Lo que se le ha ayudado simplemente era que vaya más allá. Y ha llegado a ser el primero de todo el ranking a nivel nacional. Y ahí está la prueba evidente de que el problema no vamos a resolverlo haciendo nuevos métodos educativos y otras cosas si no resolvemos este problema. Y por lo que estamos viendo, ¿por qué los colegios públicos no funcionan? Los colegios públicos no funcionan porque gastan $60 mensuales en cada uno. Cuando en los colegios públicos se están gastando
$1.200, en los privados más de $1.000, porque en el colegio público $1.200 era solamente la parte de educación y útiles para el educando, pero no se contaban, en ese cálculo no están los muros, entonces se están gastando más que $12.000, casi una vez y medio más que los mismos colegios más caros del Perú. Y de ahí el resultado. ¿Y cómo resolver este problema entonces? Nosotros lo podemos resolver con este elipse, ¿eh? Ustedes lo están viendo ahí en verde. El rojo es el capitalismo con repartición individualista abajo en la decisión socioeconómica. Tenemos que ingresar a una repartición igualitaria. Eso nos dice esta teoría del cambio. Si queremos cambiar, tenemos que cambiarlo primero, cambiando el modelo. Cambiando el modelo, y ese modelo estará compuesto del último proceso de trabajo creado por la humanidad, que es el proceso de trabajo de concepción y que de manera genérica ya todo el mundo lo conoce como la economía de los conocimientos. Esa es la manera de producir riqueza, pero la manera de repartir de la riqueza creada tiene que ser con repartición igualitaria, tan igual como lo hicieron nuestros pueblos originarios. Ustedes lo van a ver más adelante. Igualito, los pueblos originarios del Tahuantinsuyo. Eso era su modelo. Y lo único que estoy viendo acá, después de mi largo trabajo de investigación y de años, en donde el primer libro lo saqué en el 92 en París, del siglo pasado, en el 92 en París, la teoría hacia dónde va la economía mundo, los procesos de trabajo. Allí explicaba y me daba estos resultados que hoy día se están generalizando. La economía inmaterial, ya lo dije en esos años, se va a imponer con fuerza, ahí está. Y lo dije también, esta repartición igualitaria no es caída de los cabellos, es lo que lo hicieron nuestros pueblos originarios del Tahuantinsuyo. Por eso vivieron en paz, por eso les salió la propiedad comunitaria. Ahora vamos a ver, fíjense, la repartición que llamamos de la riqueza creada, en realidad tiene dos partes. De lo que le estoy hablando es la parte de las remuneraciones, que está aquí en esta parte izquierda. Aquí están las empresas. Este es el total de empresas del país, acá, todas. Cada una de estas líneas es una empresa. Y entonces el modelo que yo propongo es una economía de mercado a dos sectores. En este primer sector ponemos todas las empresas que actualmente existen, todas. No necesito hacer nacionalizaciones, que fue un error grave de nuestro pasado. Lo que tenemos que crear es un sector 2. En el sector 2, cada una de estas líneas, que es una empresa, yo le llamo empresa país, porque es una empresa, es ahí donde se hace la repartición igualitaria. Todas esas empresas no son producto de nacionalización, no son empresas públicas, no son empresas sociales, no, son empresas país que son con financiamiento del país. Ninguno lo financia en forma personal. Entonces, acá es en donde se hace la repartición igualitaria. Y cuando esta repartición igualitaria de esto lo tomamos en conjunto de la sociedad, como ven acá la formulita rápida, rápidamente, acá al final, el PBI, la riqueza del país, el PBI es la riqueza del país. El PBI, una parte va para las ganancias, esta es rojo de acá del sector 1, son las ganancias del sector 1, o sea, de los actualmente empresarios. Ellos empresarios han puesto su dinero y llevan su plata. ¿Para qué lo vamos a tocar? No necesitamos hacernos grandes problemas, que se lo lleven esa parte, porque el modelo está así. Y ahorita se maneja así, ahí no hay ningún cambio. En cambio, en esta parte de acá, el W es la masa de salarios de todos los trabajadores del sector 1 y los trabajadores del sector 2. Y esto es la repartición igualitaria. Y la repartición igualitaria es esto, una R por el N, que es el total de la población, que lo vas a ver más luego. Entonces, acá están viendo que no hay, a nivel de sociedad, no hay repartición igualitaria, tal como existía en los pueblos originarios del Tahuantinsuyo. Lo que existe es una repartición más o menos igualitaria. Ahí no hay que uno se tiene todo y el resto nada. No, ya no hay eso acá. Acá todos, la diferencia que va a haber entre el uno y el otro es porque en este sector 1, pues habrán todavía empresarios a repartición individualista. Y porque los trabajadores, todos trabajadores, ganan su salario, el W, ganan su salario. Y acá la repartición igualitaria que viene de las ganancias. Las ganancias estas que están acá, son ganancias las que se reparten, ¿eh? Tengan cuidado.
la ganancia de las empresas país. La totalidad de la ganancia de las empresas país se reparten en partes iguales. Y esto hace que en el globo la repartición es más o menos igualitaria. En esas condiciones sí podemos hacer, implantar e instalar un nuevo modelo. Y lo podemos verificar porque los mismos alumnos con esta repartición igualitaria, desde que nace hasta que muera, tendrá una remuneración desde que nace hasta que muera, tendrá una remuneración igual que su hijo, que su vecino. Todos los habitantes del país, en donde se encuentra, de manera automática, sin hacer huelga, sin pasar por políticos, sin pasar por presupuesto público, en forma directa. La totalidad de la ganancia de las empresas del país va al bolsillo de toda la población en partes iguales. Eso es lo que va a permitir generar sociedad. Hoy día no hay sociedad. Hoy día vemos a nuestros hermanos en las calles. ¿Qué hacemos? Nada. Le damos 5 centavos para limpiarnos el alma, pero nada más. Entonces, esa es la repartición igualitaria. Y ve, el modelito, es decir, la fórmula simple de la que estamos hablando, la repartición igualitaria, eso ustedes verán acá, en esta hay un número 2, un índice sub 2, este es el sector 2 del que estábamos hablando hace un momento. El PBI es la riqueza generada por un país durante un ejercicio económico, y el W es la masa de salarios de todos los habitantes del país, de este sector 2, de la masa de salarios del sector 2. Entonces, y N es la totalidad de la población. Esta es la fórmula simple de la repartición igualitaria que en términos de mercado se utiliza ahora y que antes era una repartición más o menos igualitaria porque eran economías de autoconsumo. Ahí no se podía aplicar esta fórmula. Hoy día, en una economía de mercado, sí se la puede aplicar con precisión y sale así. No es una invención, no es una cosa tirada de los cabellos. Mira la realidad y todo te sale de acá. Y al PBI tú le descuentas los salarios, te sale la masa de ganancias. Y es la masa de ganancia de las empresas país que se divide entre el total de la población del país y cada uno, desde que nace hasta que muera, tendrá un R. Ese R se llama remuneración de base. Es el elemento de generación de sociedad y además de darle el poder adquisitivo necesario para que cualquier hijo de vecino, así se le mueran sus padres, así sea un inválido, tiene los recursos necesarios para vivir como una persona humana dentro de una sociedad. Hoy día no. A nuestros inválidos, ¿dónde los tenemos? ¿Qué le damos? ¿Qué le da la sociedad? Casi nada. Esto no es sociedad la que estamos viviendo. ¿Y desde cuándo? Desde la invasión española, porque destrozaron todo y nos instalaron un modelo a repartición individualista. Él se apropiaba todo y todo era para él. Ese es el modelo capitalista, es la repartición individualista, es el fondo del sistema capitalista. Pero decir muere el capitalismo no hemos dicho nada, porque es una palabra genérica, hay que precisarlo. Y acá está la precisión completa, ¿no? Entonces, a ver, avanzando acá. Entonces, vayamos a esto de acá que ya hablamos, ahora vamos a esto, de una manera rápida para verlo, que la repartición igualitaria nos permite generar la propiedad comunitaria. Y la propiedad comunitaria con una definición bien precisa, pertenece a todos y a nadie en particular. Y cuando tenemos la propiedad comunitaria acá en repartición igualitaria, tenemos la igualdad económica. Ahora, con la propiedad comunitaria y la repartición igualitaria podemos tener financiamiento gratuito e ilimitado para generar empresas país. Eso nuestros políticos no nos dicen. Lo que hacen es, como hacen todos los presidentes de la República, le falta algún dinero, van a la Bolsa de Valores, a las empresas internacionales, al Fondo Monetario, y le piden prestado. Y después, ¿quiénes van a pagar y en qué condiciones? ¿Y para qué lo usan? Para la corrupción. Cuando nosotros tenemos acá en el país, con nuestros recursos, tenemos financiamiento ilimitado para generar las empresas que queramos en las condiciones que queramos. Y eso no es nada nuevo. No es nada nuevo. Cuando hubo la crisis del 2008, ¿cómo Obama resolvió el problema? Sacó más de 60.000 millones de dólares. ¿De dónde lo sacó? Por la primera, porque después siguió sacando. ¿Estaba en su presupuesto público? No estaba. ¿De dónde lo sacó? Del sombrero, de la maquinita.
Solamente que ellos se fueron al tacho después convirtiéndose en deuda, en soberana deuda, porque lo utilizaron para llenarse los huecos de las empresas que estaban en quiebra. Nosotros no lo vamos a usar para eso, lo vamos a generar empresas, única y exclusivamente para empresas. Y ahí no hay ningún problema. Y si tenemos esa condición de igualdad económica y financiamiento ilimitado, llegaremos a lo que se vivía antes, la igualdad de oportunidades, la igualdad de condiciones, como vivían nuestros pueblos originarios, y con esas 3 reglas básicas no necesitaban más, no robar, no, con esas 3 reglas simples, porque era una sociedad en armonía. No sé, totalmente armónica, es imposible que entre los seres humanos, pero no había las desigualdades socioeconómicas que existen ahora. Habían diferencias, como en la repartición más o menos igualitaria hay diferencias. Entonces, el nuevo sistema de formación profesional comienza bien antes del nacimiento de la persona, con la planificación familiar. Y este nuevo sistema será, como les digo una vez más, será posible si cambiamos el modelo. Si no, este sistema lo conocemos igualmente, pero nunca se aplicará porque el modelo es de repartición individualista. Si lo cambiamos a la repartición igualitaria, que en su conjunto es repartición más o menos igualitaria, ahí podemos aplicar este nuevo sistema que todos lo conocen, que no es nada nuevo en realidad, que hay que hacer planificación familiar, tener hijos cuando uno ya está consciente de la capacidad y todo mental, física y monetaria para hacer hijos. Si no, no, la sociedad lo acepta porque tiene posibilidades de acogerlo, si no, no. Y eso pasaba en los pueblos originarios. ¿Por qué las tribus antes en el bosque, en los centros de alimentación, no crecían grandemente? Estaban entre 30 y 100 personas. ¿Por qué no iban más allá? Si nosotros tenemos capacidad de hacer hijos todos los años y todos en común. ¿Por qué no crecían más? Porque tenían su forma de garantizar un cierto nivel de equilibrio. Porque entre ellos podían coordinar. Hoy día no, yo hago mis hijos, no tienen nada que hacer con los hijos del vecino y cuanto quiera hacer. En ese desarreglo de la repartición individualista que la sociedad no tiene cómo resolver su problema mientras no resolvemos el problema fundamental. Y entonces, teniendo ese nuevo modelo socioeconómico de repartición más o menos igualitaria con financiamiento ilimitado a empresas y esto, ya podemos pensar que entre los Se le ha ido el audio, profesor. Tiene 3 minutos para terminar, por favor. Se le ha ido el audio. doctor, pero no un doctor de cartón. Saldrá un doctor prueba al canto con una creación, con una invención, con una innovación, con un descubrimiento. A los 15 años tiene necesariamente que hacer ese trabajador. Y estará en la capacidad de hacerlo porque su sociedad le permitió desarrollarse armoniosamente y más o menos en esos términos. Hice la nueva economía, hice la era de los conocimientos, que lo lograremos con toda fuerza si logramos barrer ese problema de la repartición individualista. Si no, ingresaremos una vez más, como nuestros antaños ingresaron en la época de la industrialización, nosotros siendo, como dicen, los últimos de la carreta. Y en donde todavía nuestros hermanos en la selva viven con modelos de trabajo de hace más de 200 años, 200.000 años. Nuestros hermanos en los Andes viven con la chaqueta. Todavía están con 6 siglos de atrás, con sus industrias totalmente obsoletas. Entonces tenemos que cambiar, pero cambiar el fondo del problema. Lo poco energía que tenemos como personas, vayamos al fondo del problema. Y el fondo del problema es la repartición individualista, que debe canalizarse a través de las empresas país para una repartición igualitaria. Y es lo que nos va a permitir instalar este nuevo sistema. Y como lo dijera bien el profesor Montañez, ya no es un sistema para crear títulos, es una educación, como él lo decía, del trabajo. Porque tengamos cuidado. Hoy día decimos trabajo a aquellos que son pagados. Y porque nos han llevado a esa aberración total, que el trabajo es solamente considerado cuando es un trabajo pagado.
Y los trabajos que hacen los profesores que no son pagados, y los trabajos que hacen los artistas que no son pagados, y los trabajos que hacen los inventores que no son pagados, no son trabajo. Nos han llevado con este sistema capitalista, nos han llevado a una deformación total. Y nosotros seguimos siendo siervos, esclavos. No nos liberamos. Esa es nuestra independencia. Esa ha sido la independencia de los ricos, que se liberaron de España, y punto. Y nosotros seguimos siendo tan siervos como estuvieron nuestros hermanos campesinos. Entonces, a ese sistema tenemos que ingresar. Y la característica de ese nuevo sistema es una plena autonomía del centro de educación. Y ustedes lo han dicho varias veces, aquí mis antecesores, el profesor Montañez lo dijo varias veces. Los centros de formación están ligados el profesor a la UGEL, la UGEL al ministerio, el ministerio al presidente de la República. Eso no sirve para nada. Es una formación centralizada, universalista. ¿Cómo puedo dar un sistema educativo para una persona que yo lo dejo? Uno para la costa, con el mismo sistema para el que está en la selva, o para el que está en la punta del cerro. No, cada centro profesional tiene que ser autónomo, administrativa y económicamente. No tiene por qué depender para sus gastos y sus ingresos de la parte superior. La parte superior será para coordinaciones, pero no para desprenderse de su autonomía. Entonces, lo que yo en grueso les estoy diciendo, las instituciones del futuro tendrán dos características. Serán a un solo nivel, la autonomía, y serán organizaciones simples, como este colegio, por ejemplo. El colegio está definido por los padres de familia y alumnos que están cerca y dispuestos a ir a ese colegio y dispuestos a pagar el monto que pide ese colegio. Y entonces estarán dispuestos siempre y cuando vean que sus profesores le van a dar lo que ellos quieren que le dé. Es como cuando tengo 10 centavos. Yo me voy a comprar el pan que yo quiero en función de mis 10 centavos y elijo el mejor panadero. Pero si el ministerio me va a decir, esta es la currícula, si el ministerio le va a dar 10 soles al profesor que no alcanza para comer, si el ministerio no me da ni hoja de escribir, si estoy esperando la educación gratuita, estoy jodido. Entonces, vean, estas son las características del nuevo sistema de formación. La autonomía en el centro de formación, la educación a la carta. Ya no podemos seguir con educación con un solo libro para todo el mundo y al mismo tiempo. Y el libro viejos, para además encima. Y el libro de los que nos oprimen en más. No son los libros que nosotros lo hemos creado, desde antes ya lo dijeron. No son libros que nosotros lo hemos hecho en función de nuestra realidad. Son libros que vinieron importados y que nosotros los tenemos que... Porque hay un corrupto, compró todo ese paquete y después lo pasó a los profesores y los profesores, pues, bueno, al final se callan para que le den sus suelditos, sino también de dónde viven, ¿no? Entonces tiene que ser una educación a la carta en función de las habilidades y competencias de cada ser humano, que no son iguales ni el uno al otro. Entonces no podemos tener aulas de 20, 40, 50 alumnos y no puede ser el mismo curso para todo el mundo. No puede ser eso. Estamos entrando a una era de los conocimientos. Si no entendemos esto, una vez más nos fuimos al tacho. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Adelante, profesor Gil. Sí. Tenemos que agradecer la disertación del doctor Salinas, de mucha utilidad y además con planteamientos novedosos que nos devuelve la esperanza de un futuro mejor en términos de educación. Y probablemente en la parte final, los 30 minutos que tenemos de debate, se plantearán algunas ideas respecto a estos lineamientos que nos han señalado el doctor Salinas. Encaja perfectamente con la exposición del profesor Montañez. Es en buena cuenta un tema complementario y que tenemos la obligación de examinar con profundidad, leer los libros que nos han indicado, además, sobre todo, los profesores. Muchas gracias. Ok, continuamos, profesor. Si no hay preguntas en el chat, seguramente... Buenas tardes, perdón, me disculpa.
Si me copia, Sí, Sí, bueno, adelante. Las Bueno, preguntas para la parte de las conclusiones en ese momento, por porque favor, estamos en el tiempo de la siguiente exposición. sí debe ser, pero permítame, antes de todo, bueno, habrá que felicitar al expositor, al profesor Hugo Salinas. Él plantea de un modelo educativo diferente, la implantación de un nuevo sistema distinto. Bueno, con esta propuesta venimos desde la década del 70, después también de la Revolución de 1917, la Revolución Rusa, ¿no? Y en el Perú, desde la creación del Partido Socialista del Perú, con José Carlos Mariate. Bueno, quiero preguntarle al profesor Salinas, ¿qué modelo propone y cómo llegamos a establecer ese modelo? ¿No? Porque tanto se ha discutido hasta que la izquierda se ha fragmentado en varios grupos. profesor, por favor, puntual su pregunta, porque estamos contra el tiempo. Por favor, tenga la vía puntual su pregunta. ¿Qué modelo propone el profesor Salinas y cómo llegamos a establecer ese modelo? Muchas gracias. Adelante. Bueno, un ratito a ver si pongo el video, sale, no sé si sale. El modelo, es que el modelo mismo en realidad no lo he explicado porque tenía que hablar un poco de la parte educativa. El modelo es un modelo que tiene su parte estrictamente teórico puro, que son los dos elementos, el proceso de trabajo y la decisión socioeconómica, pero cuando uno lo aplica es un modelo a dos sectores, una economía de mercado a dos sectores. Ya es una aproximación a la realidad, pero el segundo sector está, que es una economía de mercado, y como tú lo sabes, una economía de mercado únicamente funciona en base a empresas. Entonces ahí la empresa es de tipo empresa-país, empresa repartición igualitaria y propiedad comunitaria. Esas son las empresas país, que pertenecen a todos los habitantes del país y a nadie en particular. No tienen ninguna relación con el presupuesto público, ninguna relación con las empresas públicas, ¿no? Entonces, eso... ¿Cómo lo llevamos más a la práctica? Este es un modelo de sociedad válido para el Perú como para cualquier país del mundo, porque no olvidemos que desde hace 6 siglos vivimos una economía mundo. Eso, si tenemos como Perú, Bolivia, Ecuador, cercenados en países, es porque la repartición individualista ha querido que exista un mercado interior barato, diferente al otro, para que los trabajadores no se puedan desplazar, porque los capitales se desplazan con suma facilidad. Normalmente en una economía de mercado hay plena libertad de los movimientos de todos los factores de producción, pero desgraciadamente con la repartición individualista, el factor principal, que es el factor trabajo, está amarrado a un país. Y nosotros nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Ese es un error tremendo, porque nosotros ya somos ciudadanos del mundo hace ya más de 6 siglos. No deberían existir esos límites. Entonces, estando en estas condiciones, este modelo, una de las formas, ahí tengo un libro que se llama La empresa país y la gran transformación, ustedes lo pueden ver en internet, Hugo Salinas, igual, ahí detallo bastante sobre lo que me estás pidiendo, las formas, te diré solamente uno y en una de las condiciones. Una de las condiciones es el presidente de la República. Cuando tú eres presidente de la República, se llama en economía, tú eres el príncipe. O sea, tú puedes editar dinero. Entonces, eso es lo que va a permitir, por ese intermedio, generar el financiamiento ilimitado. Tú eres el presidente de la República y puedes generar con la misma moneda del sol o con otra moneda. Eso también que no sea un escándalo, porque una otra moneda, antes lo hemos utilizado, hoy día ha aparecido un montón de monedas. Se escandalizó cuando al principio yo propuse que pongamos una nueva moneda. Pero eso no tiene nada de extraño ni de raro. Entonces, con una nueva moneda, el financiamiento ilimitado, a través de empresas país, tú comienzas a generar todas las actividades que las personas pueden hacerlo y que no tenían posibilidad porque no tenían dinero. Hay un montón de personas que tienen ideas brillantes que no lo pueden llevar adelante porque no tienen dinero. Y el país lo tiene y en cantidad es suficiente. Entonces, si eres el presidente de la República, lo puedes hacer. Lo puedes hacer a través de empresas país. Si tú eres presidente regional, por eso que me duele mucho. Me duele mucho que hemos tenido en la izquierda presidentes regionales y que al final casi todos están en la cárcel. Presidentes regionales izquierdistas estoy hablando. Okay. Eso me ha dolido mucho, porque ellos tienen millones,
para poder generar proyectos de inversión con un nuevo modelo. Y toditos han seguido con el modelo capitalista, educados en Cuba, pero utilizando el modelo capitalista. Eso es horroroso. No tener cabeza. Le dan dinero, lucha para ser el presidente regional y para terminar la cárcel. Gracias. Ok, muchas gracias, profesor Hugo Salinas. Seguramente habrá oportunidad para seguir conversando más sobre el tema en la plenaria y si no, también poder invitar nuevamente a una nueva reunión donde podamos hablar exclusivamente sobre el tema. Adelante, profesor Gil. Bien, vamos a proseguir con el evento y tenemos ahora la presencia del profesor José Félix Damián, profesor con una amplia experiencia en la educación. Lo hemos escuchado algunas veces en otros eventos. Tiene propuestas también muy importantes y seguramente va a ayudar a entender los problemas que estamos tratando el día de hoy. Tenemos exactamente para esta presentación 30 minutos, porque ya nos hemos consumido 10 con el expositor anterior. Debe terminar a las 6:40. Por favor, ajustémonos al tiempo porque viene todavía un programa siguiente. Adelante, profesor Damián. Correcto. Buenas noches a todos los participantes de este magnífico evento que indudablemente ya va a dejar una huella muy importante en el devenir de la historia. Bueno, mi agradecimiento a doctor Domingo Suárez por la invitación y también a todos los organizadores, porque efectivamente es lo que siempre hemos necesitado con el propósito de ir sistematizando nuestras experiencias, ¿no? Y nuestras ideas y se pueda, digamos, concretar en algo que sea saludable para nuestra patria. Bueno, me corresponde hablar acerca del maestro, ¿no? El maestro en nuestra educación peruana, ¿no? Y quiero partir de una breve, pero significativa y profunda cita del José Antonio Encinas. El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de maestro. Mire usted ahí, eso es lo que nos motiva justamente en tomar este tema. En la historia de la educación peruana, que se remonta pues a la época de los amautas en el estado incaico, ¿no? Donde amauta en voz aymara significa amauta, casa del saber, ¿no? Es el maestro, el filósofo en el estado incaico. Se daba también la educación, por ejemplo, a los privilegiados, podríamos decir desde aquel entonces, los jóvenes de la nobleza se educaban en el Yaxahuasi, ¿no? En la casa del saber, y a las mujeres, digamos, en el Acyahuasi. De tal manera, pues, ahí que se le enseñaban a ellos. A los varones, además de lo que es la administración y además lo que es, digamos, los avatares propios, digamos, de lo que va a ser el futuro dirigente del Estado incaico, y a las mujeres el quehacer del hogar. Pero se le enseñaba en base a una moral muy alta. La moral, digamos, afirmativa, no la que nos ha acostumbrado, digamos, en todo caso, todo el proceso de la educación y la masúa, mayúa, maquella, no. Esa es una moral negativa que se dio como consecuencia de la invasión de los españoles. Ya vamos a explicar el por qué.